Hola, en esta ocasión les traigo un tema que está muy alineado con la efectividad y de hecho se menciona como uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La he titulado con un interrogante que nos abre paso a descubrir nuestra libertad interior de elegir. ¿Eres una persona proactiva o reactiva? El objetivo de esta charla es identificar los aspectos que nos llevan a ser una persona proactiva más que reactiva. Para ello empecemos por acercarnos a analizar un poquitito lo que es la naturaleza humana, lo que nos diferencia de los demás seres vivos, que es esa aptitud que tenemos para pensar en nuestros propios procesos de pensamiento, la autoconciencia. La autoconciencia nos permite distanciarnos de alguna manera y ver la forma en que nos vemos. Esos espejos son en realidad reflejos y esos reflejos, como los paradigmas sociales, nos dicen que actuamos en gran medida determinados por una condición, por algo. De hecho, muchos afirman que todos los fenómenos y acontecimientos están determinados por motivo, causa-efecto. Todo está determinado por algo. Y digamos que existen 3 tipos de determinismo, de espejos, que son el determinismo genético, el determinismo psíquico y el determinismo ambiental. El determinismo genético es el que culpa a los abuelos, porque eh, todo viene de nuestros ancestros. Entonces, tú eres de mal genio, por ejemplo, pues porque tus abuelos tenían ese mal genio y como eso lo traes en el ADN, pues eso lo heredaste. Y como es heredado, es genético, entonces, pues te determina. El determinismo psíquico habla de que la culpa es de los padres. De alguna manera, la educación y la experiencia de los padres influyó notoriamente en su personalidad y en su carácter. Y así como influyó en ellos, pues influye en ti, estás determinado por ese tipo de educación que tuviste. Y el otro es el determinismo ambiental, ese que dice que la culpa es de algo o de alguien, ¿sí? Puede ser el patrón, el jefe, la esposa, el hijo adolescente que es insoportable o las circunstancias de algo. Y todos esos espejos sociales o mapas se basan en la teoría del estímulo y la respuesta, que es de alguna manera la teoría de la reactividad, de la acción-reacción. Y aunque hayamos reconocido el tremendo poder que tiene el condicionamiento en nuestra vida, el creer que estamos determinados por algo genera un mapa diferente. Por ello quiero hablar un poco de la historia de ejemplar de Víctor Frank. ¿Qué tan claros son esos espejos en la naturaleza humana? Con la historia de él lo podemos aclarar. Víctor fue un psiquiatra judío quien fue capturado y llevado a estos campos de concentración en la época de la Alemania nazi. Y de hecho él era determinista, había sido educado bajo la psicología freudiana, que decía que todo lo que nos sucede de niños forma nuestro carácter y nuestra personalidad. Es decir, que gobierna nuestra vida. Pero pues Víctor fue capturado, fue humillado, torturado, maltratado. Le hicieron cosas espantosas que no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Y él alguna vez, tirado en esa celda, desnudo en el piso, empezó a hacer ese trabajo de autoconciencia y empezó a descubrir que en ese espacio que había entre el estímulo y la respuesta estaba su libertad interior. Y los nazis podían hacerle, los carceleros, todo lo que quisieran en su cuerpo.
pero él decidía cómo sentirse. Él descubrió que tenía esa libertad y su libertad fue creciendo y creciendo tanto que se hizo incluso amigo de los propios carceleros y trabajó incluso influenciando a los demás eh, eh, encarcelados para descubrir una motivación en su vida, porque para él esa libertad interior de elegir incluye privilegios que son solamente humanos, ¿sí? Somos solamente estos seres vivos, nosotros los humanos, quienes tenemos la autoconciencia, por ejemplo, que es esa que nos permite alejarnos de nuestra propia conciencia y ver la forma como pensamos. Se dio cuenta, por ejemplo, que nosotros dentro de esos privilegios tenemos la imaginación, que es ir más allá de la realidad. Él, por ejemplo, se imaginaba dando charlas a muchos de sus estudiantes, contándoles lo que había pasado en esos campos de concentración una vez saliera de los campos. Él se debatía todos los días entre la vida y la muerte, pero él eligió ser libre. Y él también se dio cuenta que tenía una conciencia moral, que es esa fuerza interior que te permite determinar si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, de acuerdo con tus valores y con tu sistema de creencias. Y se dio cuenta de que teníamos esa voluntad independiente de actuar sobre nuestra autoconciencia, de estar libres de cualquier otra influencia. Podían hacerle lo que fuera en su cuerpo, repito, pero no podían quitarle eso que era de él. Y fue lo que él denominó luego la libertad última. Y de hecho, Víctor trazó un mapa preciso de sí mismo al describir todos esos principios básicos de la naturaleza humana. Nuestras dotes, que son privilegiadamente humanas porque ningún otro ser vivo las posee. Y fue a partir de ellas que desarrolló ese hermoso hábito de la proactividad. La proactividad está definida por la Real Academia de la Lengua como una palabra propia de la psicología para referirse a quien toma activamente el control y que decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos o a lo que implica una acción o intervención activa. La proactividad significa más que tomar la iniciativa, es también asumir la responsabilidad. Responsabilidad en inglés se dice responsibility, que significa respuesta, habilidad para. Por eso la traduzco literalmente como la habilidad para responder. Y eso hace parte de la proactividad. La proactividad es una respuesta producto de una elección, más que de una condición que la determine. La proactividad se basa en valores, nunca está fundamentada en los sentimientos. Por ello, vamos a ver cuáles son, digamos que las diferencias entre una persona reactiva y una persona proactiva, para poder establecer como qué cositas podemos empezar a trabajar. Las personas reactivas son esas personas que le otorgan el poder a otra persona o a otra cosa o a las circunstancias. Pueden ser por decisión consciente o por omisión, pero siempre le otorgan el poder fuera de sí. Las personas reactivas se dejan influenciar por el ambiente físico, porque si está haciendo buen ambiente, el buen ambiente, buena cara. Y si no, les afecta su actitud y su comportamiento. Las personas reactivas son aquellas que construyen su vida emocional en torno a la conducta de otros, ¿sí? En el clima social, por ejemplo, si se les trata bien, se sienten bien, pero de lo contrario, se ponen a la defensiva, se sienten autocompasivas, reactivos. En cambio, las personas proactivas, como bien está este dibujito en este slide, en, en este cuadro, ellas tienen el control de si están prendidas o apagadas, de si están bien o están bajoneadas. Ellas deciden cómo sentirse, ellas deciden cuáles son sus emociones, eligen cómo sentirse, eligen y se responsabilizan por eso. El ambiente físico no les afecta porque pues puede estar lloviendo, pero ellos a través de esa lluvia vemos el sol.
siempre es positivas, personas muy positivas, siempre están mirando el cómo sí, el cómo lograrlo, el hacer que suceda. Las personas proactivas no se dejan afectar por el clima social. Si se les trata bien, se sienten bien y si se les trata mal, se sienten igual de bien, porque no toman las cosas personalmente, no se toman las cosas personalmente. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos que en la actitud, en el comportamiento. Pero también es muy importante escuchar nuestro lenguaje para ver qué tal estamos en esa balanza, si tenemos un lenguaje reactivo o un lenguaje proactivo. Las personas reactivas, por ejemplo, dicen, no puedo hacer nada, no es que no puedo, y se cierran a la banda. Mientras que una persona proactiva dice, oye, déjame mirar, de pronto hay otra alternativa. Las personas reactivas dicen, ah, no, es que yo soy así y no voy a cambiar. ¿Sí? Mientras que las personas positivas dicen, oye, puedo optar por un enfoque diferente, o sea, algo debe estar fallando en mí. Las personas reactivas siempre están pensando, es que me vuelve loco, no lo soporto. Y la persona proactiva, en cambio, está tratando de controlar siempre sus sentimientos, no se deja volver loco. Las personas reactivas dicen, ay, es que no me lo van a permitir. O sea, siempre son los otros. Le otorgo el poder de hacer algo al otro, porque no me lo permiten. En cambio, la persona proactiva dice, bueno, pues voy a hacer una exposición efectiva. No importa si hay un obstáculo, sigue adelante. Las personas reactivas manejan el lenguaje de tengo, debo, me toca hacer esto. Mientras que las personas proactivas dicen, no, elegí hacer esto, preferí no ir a donde tú me invitaste, fue una decisión. En lugar de decir no puedo, dicen, elijo hacer tal cosa. En lugar de decir debo, me toca, dicen prefiero. Y esas personas también todo el tiempo están poniendo condiciones. Es que y si llueve, y si se cae, y si, como un poquito de negatividad, pero también, y si pasa esto. En cambio, las personas proactivas tienen un lenguaje de pase lo que pase, lo vamos a hacer. Y es bien importante revisar nuestro lenguaje, como también esto que les voy a presentar enseguida. Lo otro que debemos hacer es evaluar cómo está ese círculo de influencia, ampliarlo, porque es también tremendamente poderosa la influencia que nosotros tenemos cuando tomamos una decisión. Las circunstancias difíciles, por ejemplo, nos generan un cambio de paradigma, porque nos ponen alerta, nos cambian el presente. Y cuando cambia la fórmula, cambian los resultados. Entonces nos hace aflorar muchas cosas que tenemos potencialmente sin desarrollar. Ese mismo cambio de chip de paradigmas hace que los marcos de referencia sean nuevos marcos de referencia. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, quizás esa amenaza se ha convertido en una oportunidad, porque hemos desarrollado medios como este para poder seguir en contacto en este tema de la educación. Entonces, es precisamente mirar cómo podemos lograr ampliar ese círculo de influencia a través de explotar todo ese potencial que tenemos, de convertir todas las posibles amenazas en oportunidades, utilizando la creatividad y asumiendo la responsabilidad. También podemos ampliar la influencia tomando la iniciativa. Haz que suceda, pero hazlo de una manera suave, sin agresividad, sin molestia. Haz que suceda. Otra cosa importante es actuar o dejar que los demás lo hagan y asumir la responsabilidad de que lo va a hacer el otro. Y fundamental es también el comprometerse y mantener ese compromiso. Recuerden, mantener esas metas pequeñas y celebrar esas pequeñas victorias, todo eso hace parte de la influencia que también es poderosa en la toma de decisiones. Y ya para concluir, quiero mencionar estas dos frases que me parecen preciosas con respecto a la proactividad. Una de Gandhi que dice, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se lo damos.
Y la otra de Leonor que dice, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Ese es el control de las emociones. Por eso podemos decir que las personas proactivas también son personas que están influidas por los estímulos externos, claro, que los físicos, los sociales, psicológicos, pero la diferencia reside en la respuesta a ese estímulo. Esa es la gran diferencia. Las personas proactivas llevan consigo su propio clima emocional. Y las personas proactivas se impulsan, su fuerza impulsiva son los valores, su motor son los valores, sus principios. Eso es todo lo que puedo compartirles por ahora y les de nuevo cierro con la pregunta que inició esta charla. ¿Eres una persona proactiva o reactiva? Muchas gracias.